Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto que celebramos en memoria de esos 40 años de victoria del Partido Socialista de cuando llegó al gobierno por primera vez con Felipe González. 40 años que hoy vamos a centrar en educación, 40 años que este partido, el Partido Socialista Obrero Español, ha ido creciendo y ha ido gestando el modelo educativo del que hoy podemos disfrutar. Y para ello contamos con un protagonista especial, una persona muy querida en este partido, José María Marabal. Muchísimas gracias. Es un auténtico honor, un privilegio tenerte aquí esta tarde con nosotros para que nos des esa visión de lo que han sido estos 40 años. Y yo empezaría casi por tus principios, por tu currículum. Una persona que venía del derecho, que hizo luego sociología, que se ha doctorado con una trayectoria internacional impresionante, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo pasaste de esa fase tan académica, con esa perspectiva internacional que tenías, al gobierno de Felipe González y a asumir el Ministerio de Educación, de Ciencia y Universidades? José María. A pesar mío. La verdad es que yo había estado mucho tiempo fuera de España. Me tuve que ir de España con el estado de excepción de 1969, cuando asesinaron a Enrique Ruano. Y llevaba solamente escasamente 4 años desde que había vuelto. Había entrado en la Comisión Ejecutiva Federal a los pocos meses de volver, en el año 79, y cuando se ganaron las elecciones del 82, donde participé muy activamente en la campaña, Felipe me ofreció el Ministerio de Educación y Ciencia. Mi padre había sido catedrático y funcionario del Ministerio de Educación y me dijo que aceptara cualquier ministerio excepto ese. Entonces le contesté a Felipe que por qué no me hacía jefe de gabinete, que era lo que yo deseaba. Yo pensaba dedicarme a la enseñanza y a escribir libros, no pensaba estar en el gobierno. Y Felipe me dijo, mira, no espero nunca de ti que me des votos en las agrupaciones. Lo que espero de ti es que tengas siempre esta capacidad de irte cuando quieras. Lo que pasa es que no la ejercité y no la ejercí nunca. Y estuve casi 5 años y medio, casi 6, en el Ministerio de Educación. Como dice Bert, indignado, eres el ministro que más ha durado. Mira que la derecha se esforzó en que no fuera así. Pero bueno, estuve aguantando allí y la verdad es que no tenía más remedio. Porque por una parte en los últimos años, cuando estaba en Inglaterra, sentía una mala conciencia terrible porque había comenzado la transición aquí y la verdad es que frente a los estereotipos que muchas veces se tienen de la transición fue una transición bastante violenta. Hubo más de 700 muertos y entre ellos hubo varios chicos que eran muy amigos míos. Antes de entrar en el PSOE yo había estado en el FLP, en el Felipe, y no en el Felipe González, sino en el Frente de Liberación Popular. Y mataron a Enrique Ruano, mataron a Francisco Javier Sauquillo, hirieron a Paco Pereña, hirieron a Andrés Martínez Lorca. Entonces yo me sentía muy responsable de participar aquí. Entonces tuve un permiso, yo tenía un pasaporte ilegal, entonces me expedía el pasaporte Fernando Morán, que era el cónsul español en Londres. Y estando aquí, fui secretario general de FET en Madrid durante ese permiso que me dieron. Conocí a Joaquín Almunia, conocí a Mila y fui con Javier Pradera a una conferencia que daba Felipe González. Y a partir de ahí, Javier Solana, sobre todo desde la distancia, empezó a hacer presión para que volviera ya de una vez. Y con Pradera fui a una conferencia de Felipe en el Eurobuilding. Y al terminar, Felipe se acercó a mí y me dijo, ¿estás en Inglaterra? Ya va siendo hora de que vuelvas, ¿no? Yo le había conocido en la mili. Y entonces, bueno, volví, cuando le propuse ser jefe de gabinete, Felipe me dijo, ¿qué piensas? ¿Que esto va a consistir en irnos a la Cuesta de las Perdices a tomarnos un refresco todas las tardes? Y la verdad es que ese fue el comienzo de una tarea ingente, porque la educación estaba completamente en manos de intereses privados, el Estado había hecho dejación de todas sus responsabilidades, los gobiernos de la UCD habían fracasado con el Estatuto de Centros Docentes, que había sido declarado inconstitucional, con la LAU, que Federico Mayor Zaragoza
fue incapaz de sacar adelante, estaba todo por hacer, los recursos eran muy escasos, se dedicaba solamente un 2% del PIB a la educación, eso era como la mitad de lo que se dedicaba en Francia o en Italia o en Bélgica o en Holanda, y era un tercio de lo que se dedicaba en Gran Bretaña. Yo venía con mucha experiencia del Partido Laborista, porque había sido militante del Partido Laborista y había trabajado bastante en política educativa allí. Pero aquí había una tarea ingente, había que hacer todo. Sí, sí, sobre eso te quiero preguntar, Dime, de todo pregunta. lo que tuviste que hacer. Bueno, yo creo que en estos momentos vivimos un momento dulce en educación. Hemos aprobado una nueva ley educativa, hemos implantado este curso en los cursos impares el desarrollo curricular de la LOMLOE, sí. Hemos aprobado una ley de formación profesional, sí. Estamos en fase de la transformación de la carrera docente, sí. a punto de iniciar el trámite de una ley de enseñanzas artísticas y tramitando en estos momentos unos presupuestos generales del Estado que tienen un nuevo récord histórico en inversión educativa y que nos están permitiendo acometer las grandes reformas, ¿no?, que teníamos prevista en esta legislatura. Este es el momento actual, pero a mí sí que me gustaría que nos contases qué te encontraste realmente en las escuelas españolas de esos años 80, ¿no?, en los que tú eras ministro de Educación, ¿no? Cuando llegaste al ministerio, ¿qué te encontraste? Pues me encontré una situación absolutamente inaudita de dejación por parte del gobierno democrático de lo que eran sus responsabilidades. Por ejemplo, una de las primeras visitas fue de un padre, me parece que era agustino. Es que existe una orden que se llaman los agustinos. Vale. Dicen que sí. Se llamaba Ángel Martínez Fuertes y quiso tutearme. Y yo le dije, no, a partir de ahora usted no me tutea a mí. Es que mi costumbre ha sido tutear a los ministros y esa costumbre se ha acabado ahora. El paso siguiente fue una visita de los obispos y me traían en un papelito un decreto, ponía Real Decreto, no sé qué, no sé cuántos, y solamente faltaba la firma. Y me decía, ya que su presidente ha dicho que van a colaborar con todos los sectores de la enseñanza, lo único que falta es su firma. Y yo les dije, no, ese procedimiento se ha acabado, los decretos los redacto yo, no ustedes. Sucedía lo mismo con las universidades, es decir, las reuniones con los rectores consistían en los rectores comiendo solos y decidiendo, los ministros no iban. Entonces, en mi primera reunión con los rectores aprobamos un Real Decreto y 3 decretos que anticipaban la LRU, la Ley de Reforma Universitaria, aunque fuese a costa de que los rectores comiesen bastante tarde. Probablemente pasaron hambre hasta que se aprobaron todos el Real Decreto y los decretos, porque les dije que no íbamos a comer hasta que no aprobáramos todo. Entonces hubo que tomar un poco las riendas, ¿no?, de todo aquello, porque se estaban dedicando, por ejemplo, 600 millones de euros a financiar la enseñanza privada a cambio de nada. Es decir, 100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros. Y ese fue el inicio de la LODE. La LODE significó un cambio muy grande respecto de lo que había sido la tradición del Partido Socialista, pero había sido emprendido ese cambio por Luis Gómez Llorente y por Victorino Mayoral, y derivaba por una parte de una declaración del Tribunal de Derechos Humanos que señalaba que la enseñanza pública y la enseñanza privada no debían ser consideradas como compartimentos autónomos y separados entre sí, sino formando parte de una oferta que debía ser financiada por fondos públicos si quería garantizar una oferta suficiente de plazas gratuitas en la enseñanza obligatoria. Esa era una recomendación importante. Una segunda razón era la Constitución, que había sido el artículo 27 había sido extraordinariamente debatido en la elaboración de la Constitución y fue el resultado de un pacto. Pero ese pacto hasta ese momento había consistido en entregar dinero a cambio de nada. El derecho a la educación estaba por definir. La libertad era la libertad de recibir dinero a cambio de nada. Y aparte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparte de la Constitución, estaba el ejemplo de países como Francia, como Bélgica o como el Reino Unido, que sí tienen sistemas de ayudas a centros equivalentes a los centros concertados que configuran una oferta de enseñanza gratuita, ¿no? Entonces eso había dirigido al Partido Socialista a ir cambiando su posición hacia esa integración de centros privados financiados con fondos públicos
con los centros públicos de titularidad estatal. Otra cuestión es qué pasó después. Eso es lo que te iba a preguntar, porque de aquella LODE y aquellos principios y esas necesidades que había en nuestro sistema educativo para poder escolarizar al 100% del alumnado y poder llegar a unas cifras, ¿no?, de alfabetización más altas, ¿no?, y de incrementar esas tasas de titulación y convencer también socialmente, ¿no?, de la importancia de la educación y de dar el paso hacia un mayor interés, ¿no?, por las familias y de las familias, por la educación de sus hijos, había que dotar de plazas, ¿no? Pero claro, 40 años después hemos visto que la educación concertada no es aquello en lo que en aquellos momentos se pensó y que ha ido derivando y que se han ido pues, tomando una serie de decisiones en algunos momentos concretos. Yo sé que me vas a insistir en algunos de esos momentos concretos que han pasado en nuestra reciente historia, pero la realidad es que hoy en día la educación concertada no es aquello para lo que fue previsto. No, desde luego. ¿Qué nos cuentas? Bueno, ¿Cuál es tu visión sobre esta situación actual, José María? Bueno, además de la LODE hubo otras muchas cosas de las que hablaremos después, espero. Sí. Pero en fin, con la LODE sí pasaron dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, un proceso de descentralización iniciado sobre todo en el 94, que condujo al solapamiento del artículo 143 y 141 de la Constitución. Entonces esa descentralización condujo a rumbos educativos distintos en comunidades autónomas. Si uno mira los informes PISA, uno advierte que PISA, por ejemplo, valora muy altamente Finlandia. Finlandia es como el paraíso educativo. Pero si cuando mira España y señala las deficiencias, se muestra además que además de deficiencias hay diferencias. Por ejemplo, La Rioja y Euskadi tienen unas tasas de inversión en educación, una dedicación a la enseñanza que es muy superior a la que existe en Madrid, por ejemplo. De hecho, La Rioja tiene unos resultados equivalentes a Finlandia. Es decir, esas diferencias se tienen que explicar y sobre todo requieren que el Gobierno central tome medidas que puedan consistir, uno, en promover una conferencia de consejeros que sea realmente efectiva. No tiene que ser de todos los consejeros simultáneamente. Cuando yo fui ministro me reunía con los consejeros por separado, porque por ejemplo el consejero de Galicia pedía reunirnos solos porque quería que la reunión fuera muy breve porque tenía que irse a hacer recados a la Gran Vía para llevárselos de vuelta a casa y no quería estar con los demás consejeros. Tuve reuniones separadas con el consejero vasco, con el consejero catalán y con el consejero gallego, ¿no? Esas conferencias son importantes y luego es muy importante la alta inspección. O sea, la descentralización fue una razón importante y otra razón importante ha sido que, como suele suceder en democracias, y Francia es un ejemplo, lo es Italia, la alternancia entre izquierda y derecha da lugar a una especie de tejer y destejer de Penélope, ¿no? La gran suerte que hemos tenido en España es que ha habido 25 años de gobiernos de ministros de educación socialistas y solo 15 años de ministros de educación de la derecha, ¿no? Si hubiera sido una continuidad de Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, había una ministra que era muy singular, se llama Pilar del Castillo, hubiera sido catastrófico. La situación mucho peor. Méndez de Vigo. Se me olvida Íñigo Méndez de Vigo. Bueno, ese duró un año, o sea que es fácil. Entonces, esa alternancia es inevitable, es responsabilidad también de los votantes optar por aquellas opciones que les resultan más convincentes y son responsabilidades de los partidos hacer que su oferta sea respaldada por una mayoría. Pero bueno, los avances han sido muy considerables, como sabes, ¿no? De todas formas, ir comparando en estos momentos, entre 1982 y 1988 el presupuesto pasó de en torno a un 2% a cerca de un 5%, 4,7%. Sí, y en esto te quería preguntar, en este balance de estos 40 años, ¿cuál consideras que ha sido el mayor logro alcanzado en la educación española? El mayor logro yo creo que ha sido, por una parte,
el hecho de que la oferta de plaza sea infinitamente mayor, pese a todo lo que podamos llorar. Constituye una oferta muy abundante, se ha expandido la educación hasta los 16 años, la escolarización a los 17 es muy grande, la escolarización en la enseñanza infantil es muy amplia, la enseñanza en los menores entre los niños chicos de entre 0 y 3 años se ha extendido, y eso es muy importante para su progreso posterior, sobre todo en ciencias y en matemáticas. Las becas se han incrementado en ese periodo del 82 al 88 se incrementaron en más de 200.000. Bueno, tal vez tenemos ya más de 1 millón. Tenemos ahora más de 1 millón. Hubo fíjate una cosa, como balance del periodo 82-88, hubo un informe publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en que señalaba que durante ese periodo el gobierno socialista había abierto 1.000 plazas escolares al día, y que de los 189 institutos que hay en Madrid, institutos de enseñanza media que hay en Madrid, de los 189, 102 se construyeron en el periodo 82-88. Entonces, eso indica que se hizo y se ha venido haciendo por parte de los gobiernos socialistas un esfuerzo muy importante en educación. Eso se tiene que hacer valer, porque la derecha lo único que ofrece es libertad de creación de centros, recibir dinero sin condiciones, dar cheques a los chicos ricos, de familias ricas, y poco más. Una de la resistencia ingente que suscitó la LODE, que tal sea la ley más importante durante mi periodo, la resistencia que suscitó fue debido al hecho de que se establecía la gratuidad de las enseñanzas, la prohibición de cobrar cantidades, la admisión de estudiantes según la proximidad al centro, y en caso de escasez de plazas dando prioridad a los estudiantes de rentas más bajas, el pago directo al profesorado, y los sueldos de los profesores equivalían al 85% del concierto. La libertad de conciencia, de forma que la religión en la escuela estaba subordinada a la libertad de conciencia, que es tan importante, es más importante que la libertad de creación de centros. Entonces, esas cosas exasperaban a la derecha. Entonces tuve manifestaciones multitudinarias donde estaban obispos, no obispos, PPs, toda la derecha española en la calle. Ahora, si miras las encuestas, era bastante impresionante. En una encuesta del CIS, en el 83, el 65% decía que los centros privados, tenían que someterse a normas estatales. Y solo un 20% decía que podían disponer libremente, que debían de disponer libremente de ese dinero. Es decir, era 3 veces superior el apoyo a la LODE. Y un estudio posterior, en 1964, a la pregunta si consideraban que la LODE había garantizado el derecho a la educación, las contestaciones afirmativas eran 3 veces superiores a las contestaciones negativas. Es decir, que había mucha gente en la calle, pero el apoyo de la opinión pública a la política educativa del gobierno socialista era mucho más extensa. Bueno, parece que han pasado 40 años, pero seguimos igual. Hace escasamente 2 años hemos aprobado la LOMLOE y nos hemos vuelto a encontrar con manifestaciones, con el rechazo de la educación concertada, de la derecha en la calle, con lacitos naranjas y campañas en los colegios concertados, algo que habría sido absolutamente impensable en la educación pública, ¿no? El que prácticamente el 100% del profesorado estuviese manifestándose utilizando instalaciones financiadas con fondos públicos, ¿no? Para hacer adoctrinamiento político, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en centros educativos, ¿no? Yo creo que tampoco se ha cambiado tanto, ¿no? O que esa derecha no ha cambiado tanto esa derecha de aquellos 40 años ahora. Con todo, Fraga se enfrentó al golpe de Estado de 1981. Podían aprender de Fraga, que era responsable de ocultar el asesinato de Enrique Ruano. Seguimos con los mismos intereses entonces, José María. Pero son intereses que no solamente se centran en educación, abarcaron la justicia, es decir, condujeron a manifestaciones contra Fernando Ledesma por la ley, habían conducido manifestaciones contra Adolfo Suárez por la ley del aborto, por la ley del divorcio, con Fernando Ledesma por la interrupción voluntaria del embarazo, contra Ernest Lluch por la Ley General de Sanidad,
Y ahora hay protestas contra la LOMLOE, pero las protestas contra la resistencia para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es absolutamente una demostración de hasta qué punto esta derecha considera que solo es legítimo un gobierno cuando está formado por el PP y solamente son aceptables sus mayorías. Sí. Pero una cosa curiosa, si te fijas, es que las leyes del PSOE nunca fueron apoyadas solamente por el PSOE. Siempre tuvieron el apoyo de otros partidos, incluyendo la LODE, con la mayoría absoluta que tenía Felipe González. La ley de Isabel Celaá ha sido aprobada por un gobierno de coalición y por 7 partidos. Las leyes del PP han sido aprobadas solo con el voto del PP. Bueno, es ese pensamiento unilateral, ¿no?, que mantiene la derecha, sí, y que lamentablemente no son capaces de llegar a alcanzar acuerdos o consensos, como estamos viendo día a día en el Congreso, ley tras ley, y bueno, lo que comentabas tú anteriormente sobre el Consejo General del Poder Judicial. Pero volvamos a la educación, volvamos a las escuelas. Yo me imagino que hoy en día, si visitas algún centro educativo, si te vas a visitar algún cole o algún instituto, te tiene que traer esos recuerdos, ¿no?, de hace 40 años, cómo eran los colegios y cómo son ahora. ¿Cuáles son esos grandes progresos, ¿no?, sobre todo físicamente, que tú hayas podido, no sé, resaltar en estos 40 años, ¿no?, de lo que era un colegio antaño y lo que es un colegio hoy en día? Los colegios ahora son mucho más libres. En aquellos años había islas de aislamiento en España que protegían respecto de residuos autoritarios. Ahora eso ya no existe. Es verdad que en los centros concertados es necesario una supervisión estricta de lo que se hace en ellos, porque se cometen, como es sabido, muchísimos abusos, sobre todo por parte de la Iglesia, que posee el 60% de los centros concertados. Pero la diferencia es absolutamente ingente en todos los sentidos. Es decir, que en aquellos momentos había áreas de España que estaban completamente abandonadas. Cuando no solamente me preocupaba la LODE, me preocupaba mucho la educación compensatoria. Entonces anuncié un Real Decreto estableciendo el programa de educación compensatoria en Extremadura, con Rodríguez Ibarra, que no estaba incluido en la educación compensatoria. Pero estuve viajando por Palomeras, por el Pozo del Tío Raimundo, fui a zonas rurales en los Montes de Asturias, estuve en el polígono sur de Sevilla, Felipe me acompañó en alguna ocasión. Se introdujeron centros de profesores en colegios rurales, centros de profesores y de recursos en colegios rurales para que sobrevivieran. Se introdujo un programa de educación especial para niños y niñas que tuvieran necesidades especiales. Entonces eso fue cambiando poquito a poco la geografía de una educación que estaba absolutamente abandonada. José María, antes hablábamos de la política de la derecha, ¿no? Pero es que en educación es especialmente cruel. Continuamente nos estamos enfrentando a discursos apocalípticos, todo negativo, la educación en España va mal, no hay nada positivo. ¿Por qué la derecha es tan negativa con la educación española? ¿Por qué ayuda tan poco a mejorar la educación en nuestro país? ¿Por qué esta derecha que tenemos en España se diferencia tanto de otros países europeos en los que es mucho más sencillo poder alcanzar acuerdos, consensos y construir conjuntamente algo tan importante como es la educación de un Estado, la educación de un país? Bueno, vamos a ver. Relativizaría un poquitito esto. En el 82 teníamos 100 años de retraso con Francia. Jules Ferry había introducido la escuela pública como la base de la nación. Todo este tiempo, en estos 40 años, hemos estado recuperando respecto de Francia posiciones. En estos momentos, con la LODE, los manifestantes que querían que no se aprobara sacaron ejemplo en las resistencias a la ley Savary. De hecho, organizaron un viaje que no solamente era turístico, a Francia para aprender lecciones de lo que era oponerse a una ley de un gobierno democrático. Y en Francia consiguieron bloquear la ley, en España no.
En estos momentos Macron se está enfrentando a resistencias por todas partes. El desarrollo de la política educativa francesa ha sido dificilísimo en estos últimos 40 años. En España tenemos la suerte de tener un gobierno presidido por Pedro Sánchez, mientras que en Italia tienen la desgracia de tener uno presidido por Meloni. En Gran Bretaña tienen ministros cada tres meses. En Hungría es un desastre. Es decir, que en estos momentos yo no lloraría demasiado por la situación en la que está España, porque lo cierto es que con 25 años de gobierno de ministros de educación socialistas y con solo 15 años de ministros de educación de derechas, se ha avanzado mucho más que en bastantes otros países en términos relativos. Entonces no sería tan pesimista. Soy más, donde más problemas veo es en el terreno de las universidades. Y ese balance, lo que decías, 25 años de gobiernos socialistas en educación, 15 del PP, a mí sí que me gustaría que nos hicieses algún recuerdo también, que nos trajeses algún recuerdo, ¿no?, de todos los ministros, ¿no?, de esa coherencia que ha habido entre los ministros socialistas y cómo ha ido evolucionando ese proyecto que iniciaste tú con la LODE y que poco a poco se ha ido construyendo para llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, pero fue la LODE, fueron las becas, fue la educación compensatoria, fue la educación especial, fueron los centros de profesores en escuelas rurales, fue la educación infantil, fueron muchas áreas. Entonces trabajaba conmigo Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue una ayuda esencial. Cuando yo dejé el ministerio en el 88, porque estaba ya muy quemadito, me sustituyó Javier Solana. A Javier Solana yo le conocía desde los 22 años, habíamos estado en todo juntos. La continuidad fue facilísima. Javier aprobó la LOGSE, en la que se había estado trabajando cuando yo era ministro, por parte de Alfredo y por Álvaro Marchesi. Se había estado experimentando en una red de centros, supervisado por la OCDE, y dio lugar a un libro blanco todavía cuando yo era ministro. La ley ya finalmente fue aprobada cuando Javier me sustituyó. A Javier le sustituyó Alfredo, entonces la continuidad fue muy grande. Y luego vino Gustavo Suárez Pertierra, después Jerónimo Saavedra, se fue en el periodo de Felipe, y luego en el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo María Jesús Sansegundo, que fue una ministra que duró demasiado poco, porque era una ministra excelente, y luego ya, pues, ¿qué más siguió? Mercedes Cabrera y Ángel Gabilondo. Y después ha sido Isabel Celá y Pilar Alegría, es decir, ha habido con todo una continuidad que ha permitido avances acumulativos, ¿no? Entonces, 3 grandes leyes. LODE, LOGSE, LOE y ahora reforma con la LOMLOE. Sí, señor. Sí, señora. Que han construido básicamente la educación de este país. Sí. Tuvimos ese pequeño y triste momento de la LOMCE que nos dejó en un momento un tanto oscuro. Aprobada solo con el voto del PP. Exactamente, exactamente. Y por eso yo pregunto, ¿por qué es tan difícil alcanzar un acuerdo, un consenso? ¿Con la derecha? Sí. ¿Por qué no quieren nunca? Porque la derecha española no es la derecha. Cuando se está a puntito, como acabamos de ver ahora con el Consejo General del Poder Judicial, una vez más, en el último momento, para atrás. Nos pasó con el pacto con Gabilondo, nos ha pasado en todas las leyes educativas. Eso es una cuestión sobre la que yo no querría nunca llamarme a engaño. Yo no confío mucho en pactos con el PP, es muy complicado. Este PP es un PP muy radical. Lo que me parece asombroso es el suicidio de un partido como Ciudadanos y que no existan partidos de centro en España, ¿no? Que sea una situación políticamente muy polarizada. Yo recuerdo, por ejemplo, que con la LODE Miguel Herrero de Miñón me venía a ver para decirme que era bastante más razonable de lo que su grupo estaba defendiendo. Su grupo había presentado 3.600 enmiendas a la LODE. Y Miguel Herrero me decía nos quejábamos que nosotros de las 1.600 de la LOMLOE. Pero nos quedábamos discutiendo en el Senado hasta las tantas de la madrugada. Pero Miguel Herrero me decía, José María, es que yo no acabo de entender por qué mi grupo está así. Miguel Roca me vino a decir que apoyaban la LODE después de que yo le explicara
las protecciones que introducía respecto del profesorado y respecto de despidos arbitrarios. Entonces era una derecha distinta, era más flexible. Esta es una derecha intransigente. Y Feijóo además es un político ignorante, provinciano e incompetente. Cabe esperar muy poco de su cabeza. Está manipulado por Miguel Ángel Rodríguez, a quien yo tuve el placer de derrotar en la campaña electoral de Felipe de 1993. Pues te doy la enhorabuena por ello, ¿eh? Gracias, porque es un cretino. Bueno, otra cosita que yo creo que es importante también aclarar, ¿no? Porque siempre se habla de que hay como dos modelos educativos, ¿no? El de la derecha y el nuestro, ¿no? El del Partido Socialista, el de la izquierda. Nosotros siempre hemos apostado por la igualdad de oportunidades, por dar más oportunidades a los estudiantes, sí. Abrir puertas en vez de cerrarlas. Y cada vez que nosotros nos adentramos en este mundo de abrir puertas, pasarelas educativas, ¿no? Para que todos los alumnos puedan llegar lo más alto posible en su trayectoria educativa, nos encontramos con la derecha con un discurso repetido y machacón, ¿no? Sí. La famosa falsa cultura del esfuerzo, la excelencia, que para ellos debe ser algo exclusivo de la derecha, y yo creo, pues María, estoy absolutamente convencida que coincidimos, que la cultura del esfuerzo y la excelencia no están reñidas con la igualdad de oportunidades y con la educación concebida como ascensor social, ¿no? ¿Qué dirías tú sobre esa falsa cultura del esfuerzo que tan repetidamente nos insiste la derecha permanentemente, y sobre nuestras leyes que, bueno, supuestamente, según ellos, lo que hacen es permitir la mediocridad, la titulación prácticamente sin esfuerzo, la igualación a la baja, exactamente, regala prueba, bueno, una serie de mantras, ¿no? que no se cansan de repetir. Se puede ridiculizar un poco, ¿no? Ridiculiza lo que quieras. Basta con ver los currículos. Mira, en debates en el Senado, por ejemplo, con la LRU, los senadores del PP me decían, es que su modelo de universidad es completamente distinto de la Universidad de Stratford. Y en Stratford no hay ninguna universidad. Está la casa de Shakespeare, pero no hay ninguna universidad. Entonces, esa es la cultura de la derecha. Es una justificación de los ganadores, de los que tienen mucho, que dicen, si tengo tanto y estoy muy por encima de los demás, ha sido gracias a mi esfuerzo y mérito. Eso es falso. Ha sido simplemente gracias al privilegio. Entonces hay que sistemáticamente desmontar ese argumento. Hay una manera muy fácil. Comparen los currícula de los ministros de Educación socialistas con los currículos de los ministros de Educación del PP. Es abismal. Pero para eso se los tienen que leer. Sí, pero deberíamos en el próximo programa que presente el Partido Socialista debe de incluir un programa de educación política de la derecha española, como asignatura obligatoria desde primero de EGB. Bueno, el primero de primaria ya, el EGB ya lo dejamos atrás. No estaría mal, no estaría mal. Pero eso es una justificación tan absolutamente obvia del privilegio. La derecha siempre ha entendido el mérito como una justificación del privilegio, cuando no es verdad. Del privilegio se justifica por el privilegio, no por el mérito, por el abuso, no por el mérito, no por la capacidad. Su concepción de la libertad ha estado limitada a la libertad de construir centros y de percibir libremente dinero del Estado a cambio de nada. Los socialistas hemos defendido siempre no una concepción de la libertad limitada a eso, sino una concepción de la libertad que incluyera la libertad de conciencia, la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad como capacitación, es decir, que fuera todas las libertades, también la de expresión, también la de conciencia, también la libertad de llegar tan lejos como uno quiera, como uno pueda. Capacitación, lo que Isaiah Berlin, que es un prestigioso pensador político, defendía como concepción positiva de la libertad. Y que en el Partido Socialista ha tenido una larga tradición desde Prieto, Besteiro o Fernando de los Ríos. No sé si estoy muy anticuado, pero merece la pena leer un libro de Fernando de los Ríos que se llama Mi viaje a la Rusia sovietista, donde
tiene una conversación con Lenin en francés, donde Fernando de los Ríos le pregunta ¿y qué van a hacer con la libertad? Y Lenin contesta «Liberté pourquoi?» ¿Libertad para qué? Y eso dio lugar a que Fernando de los Ríos se opusiera a que el PSOE entrara en la Tercera Internacional y a la escisión del Partido Comunista. Entonces esa concepción positiva de la libertad como capacitación, como permitir que todo el mundo pueda llegar tan lejos como sea posible, ayudándole, esa concepción positiva es la concepción del socialista y es completamente opuesta a la concepción de la derecha. Eso yo creo que debería de ser un argumento que debería machacarse mucho. Totalmente de acuerdo. La excelencia es simplemente privilegio. Lo que ellos llaman excelencia es simplemente privilegio. Bueno, y seguimos con algunos mantras que nos han ido colocando últimamente a raíz de la aprobación de la LOMLOE. Sí. Nos acusan de adoctrinamiento, nos acusan de introducir una serie de contenidos, ¿no?, que están en contra, ¿no?, de lo que ellos entienden que debe ser una formación integral de los jóvenes. Llaman adoctrinamiento a la educación sexual, llaman adoctrinamiento a la Agenda 2030, llaman adoctrinamiento a la educación medioambiental. José María, ¿no te parece un modelo y una visión muy arcaica de lo que debe ser la educación, totalmente al margen, ¿no?, de lo que tenemos que vivir como sociedad y lo que la educación tiene que trasladar a las nuevas generaciones, que al fin y al cabo tienen que vivir con estos nuevos contenidos curriculares? ¿Recuerdas el catecismo Ripalda? Sí, ¿cómo no? Decía lo perniciosas que eran las libertades, porque conducían a... ¿qué era? Que no estoy muy formado en esa tradición religiosa. Necesito ayuda. Yo tampoco. El catecismo Ripalda. Pero les puedo leer el comienzo de una ley que estaba todavía vigente cuando yo llegué al Ministerio de Educación, la ley de universidades de 1943, porque la ley del 70 de Dietrich Leitner no la cambió. Dice: la universidad es la falange misionera encargada de imbuir a la juventud española el principio agustiniano de que el más saber no acerca al ser supremo. Es decir, la tarea de las universidades debería consistir en no enseñar, en rechazar el saber porque les alejaba del ser supremo. ¿Eso no es adoctrinamiento? Totalmente. Hay por ahí un texto respecto de la enseñanza privada, procedente de Pisa, del director general de Pisa. Dice: la enseñanza privada en España se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al menos de acuerdo con los resultados de Pisa. Entonces, este tipo de cosas deberían de estarse constantemente recalcando, ¿no? Porque es una forma de educación, la de la derecha, que está desautorizada por organismos internacionales. Sí, pero cada vez que se quieren tocar las cosas se monta la revolución en los centros, ya lo hemos visto. Da igual caravanas de coches, da igual lacitos naranjas, da igual lo que está sucediendo aquí en la Comunidad de Madrid. Somos todos conscientes de que es la comunidad que más segrega al alumnado de toda España. Sin duda. Y la que segrega más de toda Europa, efectivamente, ¿no? Pero esas cosas al parecer no las tienen en cuenta, precisamente por esos valores que comentábamos anteriormente, que son los que diferencian un proyecto socialista como el nuestro de un proyecto de la derecha, que no creen en esa igualdad de oportunidades ni en principios tan básicos que siempre hemos defendido, como es la equidad o la inclusión educativa, ¿no? Todo eso desde luego choca con ello, ¿no? Yo te voy a hacer otra pregunta, ya que hablabas del catecismo. Vaya, hombre, me coges en un terreno donde no estoy muy formado. Bueno, yo tampoco, pero ya sabes que siempre en educación y dentro de nuestro partido siempre ha habido una pelea que... sobre la religión. Sobre la religión, exactamente. ¿Cómo resolveríamos ese... yo no consideraría un problema, pero ¿cómo resolveríamos la cuestión de la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo? Hay una protección constitucional de un principio que es muy superior al derecho de los curas de impartir religión, que es la libertad de conciencia.
Entonces a la alta inspección le correspondería garantizar que en los centros se respeta la libertad de conciencia de los alumnos y que los centros concertados, financiados con fondos públicos, no pueden incumplir la Constitución. Ni los concertados ni los privados tampoco. Todo el mundo en España tiene que cumplir la Constitución y respetar la libertad de conciencia de profesores y alumnos. Eso Javier Solana dio un paso adelante. Pero, ¿sabes? Yo no, es que no soy muy experto en religión. Recordaba, viniendo para acá, una experiencia un poco patética que tuve, que mostraba mi completo desconocimiento del ministro de Educación de cuestiones que eran fundamentales. Y es que en una reunión con religiosos yo había oído hablar de un grupo que se llamaba Las Gulpes y les pregunté si era una orden de monjas. Y era un grupo de rock. Pero bueno, escandalizados, uno ¿no? tiene sus debilidades. Bueno, vamos a ir acabando, porque es cierto que tú fuiste ministro de Educación y sacaste adelante la LODE, pero también sacaste adelante la LRU y la Ley de Ciencia. Y la educación compensatoria, becas, presupuesto. Sí, pero bueno, como grandes leyes, yo hablaría de esas tres, ¿no? Esos tres grandes marcos, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la universidad? Lo comentabas anteriormente, la ves mal. Sí. Pues ahora estamos también en tramitación de una nueva ley de universidades. Con una innovación muy importante que habla bien de Joan Subirats, a mi juicio, y es la introducción de los contratos laborales indefinidos. Creo que es un paso muy importante para atraer profesores de gran calidad extranjeros que no tengan que pasar por el filtro de las oposiciones y de los concursos que existen, ¿no? Uno de los problemas con la LRU es que la Constitución solamente dice respecto de las universidades que se debe reconocer la autonomía de las universidades. Cuando presenté la LRU, Miguel Ángel Quintanilla, que es un estupendo catedrático de filosofía política de Salamanca, escribió un artículo señalando que todo esto era muy razonable, sobre todo es que era lo que decía la Constitución, pero que la autonomía podía dar lugar al desarrollo de corporativismos internos en las universidades. Es cierto que comparando las universidades privadas y las universidades públicas no hay ninguna universidad privada que sea de calidad, a mi juicio. De hecho, uno de mis comienzos en política fue en la Facultad de Derecho peleándome con Óscar Alzaga por la aprobación de la Universidad de Navarra, del Opus Dei. Pero las universidades públicas, incluso universidades como la Pompeu Fabra o como la Carlos III, que creé yo, no están a la altura de las expectativas. Entonces hay que hacer muchas cosas. Una es esa medida que introduce la ley de Joan Subirats, que me parece muy importante. Una segunda que vi yo en el Instituto Universitario Europeo, de cuyo consejo científico formé parte y estuve allí enseñando un tiempo, es que en el Consejo Científico había siempre un profesor extranjero que tenía capacidad de veto sobre el nombramiento de profesores y que por tanto podía poner un freno al corporativismo. Entonces, esto lo debatí en la Carlos III hace muy poco. La presencia, por ejemplo, yo ejercí ese derecho de veto en varias ocasiones en el Instituto Universitario Europeo respecto de candidatos absolutamente descalificados que venían con una propuesta unánime de los profesores del Departamento de Ciencia Política. Pero traían una psiquiatra austríaca para una cátedra de Ciencia Política, que era una señora encantadora y que era lista, pero no sabía nada, no podía enseñar nada de Ciencia Política. Entonces la estuve entrevistando muy a fondo y dije que no, esta señora no. Y lo que sucedió es que esa señora no. Entonces esa capacidad de veto por parte de algún invitado extranjero me parecería una iniciativa importante. Y me parece muy importante que en la instancia de acreditación, la NECA, tenga muy reforzadas sus capacidades para controlar el corporativismo en las universidades. Creo que esos tres pasos podrían ser pasos importantes, pero empezando por ese primer paso que da la nueva ley de universidades, que me parece muy importante. Muchas gracias, José María. Estamos acabando. Muy bien, ¿Algún reto que veas para el futuro? ¿Qué nos queda pendiente en educación? ¿Cómo lo ves? Si tuvieses que resumirlo así en el gran reto que nos pueda quedar pendiente. Dedicar más recursos a la educación, vigilar más de cerca los centros concertados y establecer
un sistema de inspección que vigile actuaciones como la de esa señora que preside la Comunidad de Madrid para vergüenza de todo ciudadano democrático, o desviaciones respecto de leyes estatales que se puedan producir en comunidades autónomas, porque la legislación básica no consiste solamente en leyes, puede ser legislación básica una orden ministerial. Entonces esa autoridad la tiene que asumir el gobierno frente a centros concertados, frente a intereses privados, frente a comunidades autónomas que se desvíen, y tiene que actuar con una cierta contundencia, ¿no? Entonces, aumento de recursos, mayores controles respecto de legislación básica de carácter progresista que se haya estado incumpliendo. Y luego continuar una tendencia que los gobiernos socialistas a lo largo de 15 ministros han venido siguiendo, ¿no? Que han sido pequeños pasitos en una escalera hacia una educación mejor que nos ha ido acercando cada vez más a otros países europeos, y que ya no tengamos que envidiar tanto a Francia por haber tenido esa ventaja de 100 años sobre nosotros. Yo creo que el balance es positivo, ¿no? O sea, Sin ahora duda. que yo lo comentaba anteriormente, estamos en trámite de presupuestos con esa sensación, yo creo, de haber hecho las cosas bien, de haber impulsado la educación española como hemos podido hacerla en estos últimos 4 años de gobierno socialista, con una nueva ley, con un nuevo marco legislativo que devuelve muchas oportunidades al estudiantado, ¿no? Sí. Pero también porque hay una financiación importante que permite con orgullo presumir de esa política de becas y ayudas que comentabas tú anteriormente, que pusiste en marcha. Yo creo que es algo de lo que todos y todas los socialistas nos sentimos profundamente orgullosos, ¿no? El que nadie se pueda quedar atrás por falta de recursos económicos. La partida de más de 2.500 millones de euros este año destinados a las becas y ayudas, yo creo que es algo que nos deja un buen balance, ¿no? Y una buena gestión. Pero también el impulso que se está dando a la formación profesional, no hemos hablado de ella, tendremos que hablar en otro momento, ¿no? Que hasta ahora ha sido un poco la hermanita abandonada, ¿no? Dentro del sistema educativo, ¿no? Y que siempre se había considerado pues casi una segunda opción para ser en estos momentos una magnífica opción de empleabilidad para muchísimos jóvenes y además absolutamente necesaria para nuestra sociedad. Datos como 1 millón de estudiantes, ¿no? que en estos momentos están escolarizados ya en formación profesional, yo creo que dan muestra del éxito de este gobierno en impulsar algo que verdaderamente hacía falta impulsar. La extensión de la educación infantil 0-3, conseguimos casi el 100% del segundo ciclo de educación infantil con la LOE, y ahora el impulso al 0-3 ya llegando a alcanzar pues tasas de cerca del 40%, también con diferencias autonómicas, ¿no? Y nos faltaba la modernización. Cuando yo te preguntaba antes, ¿no?, sobre esa visión de las escuelas del pasado y las escuelas del presente, pues evidentemente, me imagino que hace 40 años los edificios, las instalaciones, el mobiliario de los centros educativos, nada tenía que ver con lo que hay en día. La semana pasada hemos tenido una escuela socialista con espacios innovadores para la educación y las escuelas del siglo XXI, con mobiliario móvil, con nuevas tecnologías, con aulas completamente digitales, ¿no? Yo creo que todo esto es la visión de la educación española que tenemos en este siglo XXI y en estos momentos. Y sin ninguna duda, mucho de lo que tenemos, mucho de lo que hemos heredado es gracias a ti y a otros ministros socialistas que habéis hecho que todo esto sea posible. Sois un absoluto orgullo para este partido. Como secretaria federal de Educación y Formación Profesional, yo os traslado el agradecimiento de todos los socialistas que nos dedicamos a la educación por todo lo que habéis hecho, por todo lo que hemos recibido de vosotros y por habernos ayudado a construir ese sueño que tiene que ser la educación española y que sea una garantía auténtica de oportunidades para todos y para todas. José María, un auténtico placer. Sí, por supuesto. Estoy en la quinta edad, pero no me resigno. Es decir, podéis contar conmigo para lo que queráis. Y lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias.